Los hijos no carecen de inteligencia y de habilidad para darse cuenta de acuerdo a la etapa de desarrollo. Entonces es un bebé, un infante, un adolescente y así sucesivamente en las etapas de desarrollo, siempre nos vamos a dar cuenta de las mentiras, tarde o temprano. Yo ocupo una frase que siempre ocupo y es: toda mentira tiene fecha de caducidad. Doctor, sin ir más lejos, si pensamos en nuestra infancia, ¿cuántas cosas nos acordamos como si lo hubiéramos vivido ayer y éramos muy chiquitos? Hay cosas que están como más lejanas, pero entendíamos lo que pasaba en casa, entendíamos que había un problema y pareciera que el adulto se olvida que un día fue niño y también vio eso. Lo que pasa es que la sociedad en general, ¿sí?, normalizamos la mentira. Yo recuerdo mucho cuando me enviaron el tema y de qué iba a tratar y todo, me acordé perfectamente cuando llevé a ponerle a mi hija la primera vacuna, ¿sí?, y que justo la enfermera y el enfermero que estaban ahí decían: es que no te va a doler, no pasa nada. Y yo, mi hija siendo una bebecita, me acuerdo perfectamente que volteé y le dije: mi amor, te va a doler, no sé cuánto, ¿sí?, pero te va a doler, pero es necesario para que estés bien de salud. Y entonces me volteó a ver el enfermero y la enfermera con una cara de: oiga, ¿por qué le dice eso? Y la enfermera sí me lo dijo. Me dijo: ¿por qué le dice eso a su hija? Le dije: porque ustedes están acostumbrados a mentirle. Y yo no. Entonces, por esa razón, le digo: ¿o no le va a doler? No, sí, pero es que le digo: ¿hay que mentir? No, no hay que mentir. A los niños las vacunas les duelen, ¿sí? Las inyecciones duelen. Lo que pasa es que socialmente estamos normalizando el tema de mentir. Justo eso le quería comentar, doctor. Usted inició con esta introducción y incluso fuera del aire estábamos tocando este tema que pues realmente pues es algo polémico. Claro. Pero usted mencionó que, pues, lo que decía hace ratito, que el niño entiende todo el contexto y que de alguna manera, en algún momento de la vida, todos pasamos por ese momento de querer encajar en la sociedad o con un grupito, en la escuela o con una pareja. Claro. Entonces, eso de pronto nos lleva a decir una mentirilla ahí, como decimos, piadosa. Entonces, es algo muy interesante eso, doctor. Extiéndanos un poquito más ese tema, porque creo que lo hacemos, ¿qué sería? ¿Inconscientemente o muy conscientemente para lograr, digamos, un cierto objetivo en la vida? Lo que pasa es que el tema de las mentiras es también aprendido. Entonces lo aprenden los infantes, lo aprendemos nosotros, ¿no?, de los adultos. Entonces de repente está la mentira: dile que no estoy. Oye, pero tú me enseñas a no mentir, dile, después te explico. Mentiras piadosas, ¿no? Mentiras pequeñitas, al final del día son mentiras. Hay un autor que se llama William Robin, él tiene un libro que se llama La filosofía de House, y ahí dice que todos mentimos, lo hablábamos fuera del aire, ¿no?, al inicio, y todos mentimos, y justamente habla de la normalización de la mentira. Y entonces, lo complicado de esto es que si al niño le empiezas a enseñar a mentir, después crece siendo adolescente, mintiendo para obtener ganancias secundarias. Exacto. Doctor, yo le quería preguntar, ¿qué pasa justamente con ese tema cuando ya hay una ruptura de padres con hijos? Cuando yo quiero corregir de mi hijo algo que yo misma le enseñé. Cuando ya mi hijo se da cuenta que no concuerda de lo que yo le regaño con lo que en realidad le enseñé, a lo mejor verbalmente o con algunos actos. Ya se hace una ruptura. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo el papá puede pues remendar ese error? Porque en realidad es un error. Así es. Papá y mamá tienen que entender primeramente, América, que lo que se aprende cuesta el doble o el triple de tiempo desaprender. Entonces, si tú, papá o mamá en casa, quieres que tu hijo desaprenda lo que tú le enseñaste de forma inmediata, pues lo primero que te tengo que decir es no. Va a tener que llevar un tiempo, un proceso en el cual tú como padre vas a tener que asumir que te equivocaste, que no hiciste de forma adecuada las cosas. Puede ser consciente o inconsciente, punto, pero reconocer. Una vez que reconoces, pues acudir con algún tipo de acompañamiento especializado, desde la arista que quieran, para entonces llevar ese proceso de forma sana, porque si no, entonces se vuelve insano y generamos trastornos de ansiedad, trastornos de depresión u otras cosas en los niños por querer que hagan lo que yo mismo, ¿sí?, les inculqué de forma contraria. Entonces, pues ahí y eso también, claro, y eso también lastima mucho al papá y a la mamá, porque yo me imagino que quien nos está mirando ahora ve el video o nos escucha hablar y dice: yo detecto que en cierta forma hago ese tipo de cosas o tengo ese tipo de comportamiento, y viene el sentimiento de, digamos así, de remordimiento. La idea que
que fuera de arrepentimiento para que la persona diga, no, yo realmente quiero cambiar, quiero ser otra persona, pero a veces viene esa sensación de culpa de decir, no debería haber hecho esto. Y eso no va a enmendar, ¿no? Tiene que haber este proceso que usted comenta de necesito cambiar el rumbo de mi vida, de mi familia, porque no solamente sufre el niño que ve esto, sino también el adulto que lo hace porque sabe que está mal. Nadie que hace algo mal lo disfruta, lo saborea, no, es como sé que estoy haciendo las cosas mal y lidiar con eso también hace cargas. Te hace como un peso, ¿no? Sí. Justo estábamos platicando fuera del aire, doctor, y queremos exponerlo también aquí para todos ustedes. Todos mentimos, solo que hay una situación que de hecho después del corte vamos a hacer una pausa porque aquí tenemos a un Jerry que se llama Jer y que nos está diciendo que vayamos a la pausa. No, sí vamos a ir a la pausa, ¿verdad? Pero después pensé que se iba a tocar el corazón, pero creo que no. No, después de la pausa vamos a regresar porque decía el doctor, todos mienten. Pero creo que mis compañeras y yo hemos experimentado una transformación, digámoslo así, que sentimos esa libertad en el momento que dejamos de mentir. Yo, por ejemplo, era, no voy a decir que mitómana, pero sí era un vicio que yo de pronto recurría mucho a mentir, a mentir, a mentir. Y hubo un momento que como que te hace clic en la cabeza. Ahorita les vamos a decir por qué. Y dices, no, espérate, como decía Cintia, quiero quitarme todo ese peso de todas esas mentiras que yo misma me traje.